Aeropuerto. Para unos, es el comienzo de un viaje largamente esperado. Para otros, un verdadero estrés con controles, colas y la espera del vuelo. Pero a veces, entre bastidores de las revisiones rutinarias, ocurren hallazgos que quitan el aliento. Una langosta viva en una maleta, un cachorro de tigre entre peluches o incluso una pistola escondida en un pollo crudo. ¿Suena a película? No, todo esto es realidad. Hoy verás 20 de las cosas más locas que los servicios de seguridad han encontrado en los aeropuertos. En 2022, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, los agentes de seguridad se fijaron en un pasajero en silla de ruedas. La razón de las sospechas era simple. Las ruedas funcionaban con evidente dificultad, como si algo estorbara. Cuando revisaron la silla con rayos X, dentro descubrieron casi 13 kilogramos de cocaína, escondidos directamente en los aros de las ruedas. El valor en la calle de este cargamento se estimaba en casi $500,000. A pesar del intento de aprovecharse de la confianza hacia una persona con discapacidad, el plan fracasó. El infractor fue detenido y entregado a las autoridades. Esta historia demostró que los delincuentes están dispuestos a usar las coberturas más inesperadas y que el personal de los aeropuertos debe estar alerta siempre. Esta vez nos trasladamos a Colombia, donde se descubrió uno de los esquemas de contrabando más insólitos. Una mujer decidió simular un embarazo para esconder bajo una barriga falsa drogas. Desde fuera todo parecía convincente. Silueta redondeada, una forma de caminar acorde con el papel. Pero cuando los agentes de seguridad dudaron y pidieron revisar a la mujer con más detalle, la barriga resultó ser demasiado fría y dura al tacto. Un examen posterior confirmó las sospechas. Dentro del vientre falso había alrededor de 2 kilogramos de cocaína. Esta historia mostró hasta qué punto algunos están dispuestos a llegar por codicia. Pero las consecuencias fueron serias. La mujer se enfrentaba a hasta 8 años de prisión. En 2020, en Dallas, los agentes de la TSA sufrieron un auténtico shock. Al inspeccionar una maleta, en su interior no había cosas ni recuerdos, sino varias aves muertas. El dueño del equipaje afirmó que estaban destinadas a alimentar a gatos. La explicación parecía extremadamente dudosa y generó aún más preguntas. La situación se complicaba por el hecho de que el viajero había llegado de China, y eso significaba el riesgo de propagación de la gripe aviar, un virus capaz de amenazar tanto a personas como a animales. Dada la atención reforzada a la salud en 2020, las autoridades decidieron destruir el contenido del equipaje para excluir el más mínimo peligro. Este caso muestra con claridad que el control en los aeropuertos no solo sirve para prevenir atentados, sino también para proteger la salud de millones de personas. El contrabando de drogas siempre empuja a los delincuentes a las ideas más rebuscadas. En 2022, en Mumbai, la policía recibió un soplo y revisó minuciosamente a los pasajeros que llegaban. Al final, a una mujer le descubrieron cocaína escondida no solo en el equipaje, sino también directamente en el calzado. El sentido del plan era simple. Pocos sospechan que se escondan drogas en las suelas o las plantillas. Sin embargo, una inspección detallada derrumbó la astuta idea. Esquemas similares se encuentran en otros países. Por ejemplo, hace algunos años, narcotraficantes escondían heroína en jabón, haciéndolo parecer barras comunes de uso doméstico. Y otros intentaron coser el polvo directamente en el forro de la ropa, usando bolsillos especialmente hechos. Pero las tecnologías de inspección evolucionan tan rápido como la inventiva de los contrabandistas, y hasta los escondites más invisibles suelen delatarse en el escáner o durante la revisión manual. Esta historia muestra con claridad: cuanto más ingenioso se vuelve el esquema, con mayor atención trabaja la seguridad. Ese mismo 2021, la TSA presentó el balance de los hallazgos más inusuales, y en el 10º lugar de su ranking quedó un caso ocurrido en Atlantic City. Allí, los agentes descubrieron 6 cartuchos escondidos, dentro de un desodorante común. A primera vista, la idea pareció creativa. ¿Quién iba a revisar los artículos de higiene? Pero a los aparatos de rayos X no se les engaña. Los cartuchos se resaltaron de inmediato, y el intento fracasó. ¿Por qué alguien intentó pasar munición justamente de ese modo no está del todo claro? Pero se puede afirmar con seguridad que el objetivo era uno: sortear las normas que prohíben transportar cartuchos en los aviones. La verdad, sin un arma,
Por sí mismas las balas resultaban un hallazgo aún más extraño. En el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, un pasajero decidió esconder una pistola dentro de un pollo crudo. Sí, envolvieron el arma en plástico y la introdujeron cuidadosamente en la carcasa del ave. Al parecer, el cálculo era que los revisores no querrían lidiar con carne cruda y simplemente dejarían pasar el equipaje. Pero los agentes de la TSA no buscan caminos fáciles. Su trabajo consiste precisamente en revisar hasta los objetos más extraños. La pistola fue hallada al instante y el plan se vino abajo. Este caso se convirtió en un ejemplo ilustrativo. Por muy ingeniosos que sean los contrabandistas, engañar al servicio de seguridad sigue siendo prácticamente imposible. En 2017, en el aeropuerto de Boston, los agentes de la TSA encontraron en el equipaje de un pasajero algo bastante inusual: una enorme langosta viva. Y lo más interesante, transportar langostas en maletas o incluso en equipaje de mano no está prohibido. Especialmente en Nueva Inglaterra, es una práctica bastante habitual. Para evitar problemas y que las pinzas no conocieran a alguien del personal, la langosta fue inmovilizada con cinta adhesiva y luego colocada en un contenedor con refrigeración para que se mantuviera fresca durante todo el trayecto. Historias como esta son una prueba más de que en el trabajo del personal de seguridad no solo hay momentos estresantes, sino también divertidos, porque, admite, no todos los días sacas una langosta viva de una maleta. En Bangkok ocurrió una historia que asombró incluso a los empleados más experimentados del aeropuerto. En una maleta de aspecto normal, llena de peluches, encontraron no un juguete, sino un auténtico cachorro de tigre, sedado con somníferos. Al principio, los empleados pensaron que la maleta con peluches estaba destinada a alguna organización benéfica, pero entre ositos y conejos de peluche se escondía un verdadero cachorrito de tigre. Este hallazgo provocó conmoción pública y, por supuesto, terminó con el arresto de la transportista. La mujer se dirigía a Irán, donde planeaban vender al tigre en el mercado negro. Este caso mostró hasta qué extremos llegan las personas para ganar dinero con animales exóticos, y también cuán importante es que los servicios de seguridad presten atención incluso al equipaje que parece inofensivo. Aún más inquietante fue una historia ocurrida en España. Un padre deseaba reunirse con su hijo de 8 años y dio un paso desesperado. Pagó a contrabandistas para que ayudaran a introducir al niño en el país, escondiéndolo en una maleta. Por suerte, los empleados del aeropuerto notaron algo raro y salvaron al niño. El padre, en cambio, se enfrentó a duras consecuencias. Le esperaban juicio y cargos serios. Él afirmó que no sabía de tal método de traslado y que el plan fue ideado por los contrabandistas. Esta historia es un recordatorio terrible de los riesgos que entrañan las formas ilegales de cruzar fronteras y de lo trágico que todo podría haber terminado. En Nueva Delhi, los empleados del aeropuerto desbarataron un intento astuto, aunque finalmente fallido, de sacar del país una gran suma en efectivo. Los contrabandistas decidieron esconder billetes enrollados directamente en comida, en galletas e incluso en cacahuetes. La idea parecía suficientemente ingeniosa. ¿Quién iba a revisar con minuciosidad productos tan cotidianos? Pero la tecnología de inspección en los aeropuertos no deja oportunidad ni a las tretas más camufladas. ¿Qué motivaba exactamente a las personas que intentaban pasar ese dinero? No se sabe con certeza. Sin embargo, una cosa está clara. La mayoría de las veces detrás de esquemas así no hay buenas intenciones, sino simple sed de lucro. Esta historia recuerda que la creatividad, mal dirigida, rara vez trae resultados. A veces los empleados del aeropuerto se topan con hallazgos difíciles incluso de imaginar. Un escáner común, un procedimiento habitual, y de repente en la pantalla aparece una forma extraña, imposible de explicar. Una mujer con un vestido ceñido, que resaltaba sus formas excesivas, pasó tranquilamente por el arco detector. Pero la radiografía mostró algo increíble. Dentro de su pelvis había una lámpara de araña. Sí, una auténtica araña. La situación resultó ser mucho más alarmante de lo que parecía a primera vista. La mujer se había sometido a un procedimiento cosmético experimental y extremadamente peligroso, durante el cual colocaron en su cuerpo, mediante cirugía, un objeto de material ligero pero de forma extraña. Todo salió mal y la araña empezó a causar serias complicaciones.
Al final, los médicos tuvieron que extraerla, y el caso generó un gran debate. Imagínate, llegar al control y descubrir que llevas dentro algo así. ¿Y tú, has oído alguna vez hallazgos más absurdos? En 2009, en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, ocurrió un incidente que hizo sobresaltarse a muchos pasajeros. Durante el control, apareció de pronto en la cinta del escáner una serpiente viva de unos 40 centímetros de longitud. El pánico entre la gente fue inmediato. No se sabía si era venenosa. Por suerte, el reptil resultó inofensivo. Al parecer, había salido del equipaje de alguien y llevaba mucho tiempo viajando inadvertida por la terminal, hasta que la vio una niña pequeña. Aunque la situación terminó bien, mostró claramente que el contrabando de animales sigue siendo un problema serio. Reptiles y otras especies exóticas a menudo se transportan de forma clandestina, y descubrirlos puede ser difícil, especialmente si no contienen objetos metálicos. El dueño de la serpiente, por supuesto, se quedó sin su desaparecida, y la TSA dejó muy claro: nadie piensa devolver el animal al infractor. Otra historia más, que parece un chiste. Al pasar un equipaje por el escáner de rayos X, los agentes de la TSA vieron dentro la silueta de un animal. Cuando abrieron la maleta, resultó que dentro había un gato vivo. El pasajero afirmó que no tenía idea de cómo su mascota había terminado en su equipaje. La versión sonaba muy poco verosímil, pero la verdad salió a la luz rápidamente. Resultó que el gato pertenecía al vecino de ese pasajero y simplemente tenía la costumbre de meterse en cajas y bolsas. Así acabó por accidente dentro de la maleta que fue al aeropuerto. Por suerte, devolvieron el animal a su dueño y no se presentaron cargos. Esta historia fue una de esas ocasiones divertidas en las que un problema serio terminó en un episodio pintoresco. En 2021, en el aeropuerto de Bradley, durante la inspección del equipaje, los agentes de la TSA encontraron un objeto extraño. Un pintalabios que no era pintalabios en absoluto. Era una linterna paralizadora camuflada como cosmético. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Junto al pintalabios había 3 cartuchos de calibre 38. Y aquí la situación se volvió aún más intrigante. Según las normas de transporte aéreo, los cartuchos están terminantemente prohibidos en el equipaje de mano, mientras que las linternas paralizadoras se permiten, pero solo si están embaladas adecuadamente. Porque alguien necesitó esconder un arma bajo la apariencia de un inocente pintalabios, y llevar al mismo tiempo munición sigue siendo un misterio. Pero son precisamente combinaciones tan extrañas las que convierten el trabajo de seguridad en una cadena de sorpresas. En 2021, en Nueva York, ocurrió uno de los casos de contrabando más extraños. Un hombre intentó pasar por el aeropuerto 35 aves canoras vivas, y no las escondió en cualquier parte, sino en rulos, que sujetó directamente a su ropa. El método parecía extremadamente arriesgado. Las aves, por su naturaleza, trinan, y cualquier melodía podía delatar el cargamento. Pero, como se supo, la motivación era seria. Estas aves son muy valoradas en círculos de competencias ilegales de canto, donde el ganador puede ganar hasta $10,000. El contrabandista confesó que por esa operación le habían prometido $500 por adelantado, y otros 2.500 tras la entrega exitosa. Este episodio muestra vívidamente que por dinero fácil, la gente está dispuesta a arriesgar no solo consigo misma, sino también con seres vivos. Ahora vayamos al mundo de las historias de espías. Un bastón que en realidad es un arma, es un clásico del género. A primera vista es un apoyo común para caminar, pero dentro esconde una hoja. Exactamente un bastón así encontraron en el aeropuerto Logan, en Boston. Sonó el detector de metales y los agentes de la TSA decidieron revisar el objeto. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando extrajeron del bastón una auténtica espada? El propietario, curiosamente, afirmó que ni siquiera sabía del filo oculto. Sin embargo, sus explicaciones no lo salvaron. El bastón fue confiscado y el hombre continuó su camino. Este caso recordó que la fantasía de los contrabandistas a veces no tiene nada que envidiar a las películas de espías. En 2017, en Australia, fue detenido un turista japonés que intentó pasar por el aeropuerto de Perth toda una colección de lagartos bobtail vivos. En su equipaje, los empleados encontraron 13 animales, escondidos en saquitos de tela.
A primera vista, el contrabandista mostró cuidado, intentando reducir el sufrimiento de los animales durante el vuelo. Pero en realidad, fue una operación cruel y peligrosa. Los bobtails, también llamados shinglebacks, son muy valorados en el mercado negro por su rareza y su aspecto inusual. El precio de uno de estos lagartos puede alcanzar hasta $10,000, según el color y el estado de salud. Por eso se los captura y saca ilegalmente en masa, lo que causa un daño enorme al ecosistema australiano. Por suerte, estos lagartos fueron salvados a tiempo. El contrabandista pagó una multa de $10,000, lo que se convirtió en una medida ejemplar de castigo. Este caso recordó que la lucha contra el comercio ilegal de animales requiere no solo leyes estrictas, sino también cooperación internacional. Aunque esta historia no está directamente relacionada con un aeropuerto, se convirtió en un ejemplo sonado de la inventiva de los contrabandistas. En 2019, guardias fronterizos españoles detuvieron un coche con un colchón en el que se escondían dos hombres. De este modo, los coyotes, como se llama a las personas que se dedican al transporte ilegal de migrantes, intentaban introducirlos en Europa. El plan resultó absolutamente fallido. Tanto la forma como el peso del colchón despertaban sospechas de inmediato. Aunque los hombres hallados dentro no resultaron heridos físicamente, el riesgo para su vida era enorme. Este caso demuestra una vez más que la sed de dinero fácil empuja a los delincuentes a esquemas demenciales, sin tener en cuenta la seguridad de quienes transportan. En Pittsburgh, el control del equipaje al principio no levantó sospechas. Dentro había un frasco de mantequilla de cacahuete común. Pero los aparatos de la TSA detectaron algo raro y los agentes decidieron abrir el envase. Dentro había 3 cartuchos para vapeador, llenos de marihuana, cuidadosamente envueltos en plástico. El propietario aseguraba que la hierba tenía fines médicos, pero el simple hecho de intentar transportarla de forma oculta infringía la ley. El intento de engañar al servicio de seguridad terminó con una llamada a la policía y consecuencias desagradables para el pasajero. Esta historia muestra una vez más, aunque algo esté legalizado en un lugar, eso no significa en absoluto que puedas pasarlo sin obstáculos a través de fronteras. En 2019, en un aeropuerto de Filipinas, tuvo lugar una de las mayores operaciones para detener el contrabando de animales. Los empleados encontraron maletas abandonadas en las que había 1,529 tortugas vivas. A los animales los envolvieron con cinta adhesiva para que no se movieran y los escondieron dentro del equipaje. Entre ellos había especies raras y protegidas, tortugas estrelladas y de patas rojas, así como sulcatas terrestres. En el mercado negro, el valor de ese envío podía superar los $50,000. Se supone que las maletas fueron abandonadas por el riesgo de ser atrapados en el control. Este caso muestra de forma contundente la gran demanda de animales exóticos y los métodos monstruosos que aplican los contrabandistas. En Filipinas, por delitos así, se contemplan castigos severos, desde multas cuantiosas hasta penas de prisión. Pero mientras haya demanda, la lucha contra este mal sigue siendo una carrera constante. En 2022, el mundo conoció la historia del modo más insólito de transportar oro. Un pasajero de la India intentó esconder bajo una peluca casi 700 gramos del metal precioso, lo que equivalía aproximadamente a 24 onzas y estaba valorado en $43,000. La idea parecía absurda. El metal es demasiado pesado y se detecta fácilmente con los escáneres. Pero el contrabandista esperaba que bajo el cabello artificial, el contenido, pasara desapercibido. El plan fracasó al instante. Los detectores de metales registraron una anomalía y el control lo descubrió todo. Sin embargo, hallazgos así ocurren con regularidad. Ha habido casos en los que gemas preciosas se escondían en cajas de bombones o incluso en las suelas del calzado. Pero, como demuestra la práctica, cualquier intento de ocultar algo así tarde o temprano se descubre. Historias como estas demuestran que los aeropuertos no son solo colas y retrasos de vuelos. Entre bastidores se desarrollan auténticos dramas y comedias absurdas, desde la langosta en la maleta hasta el cachorro de tigre entre peluches, desde la peluca dorada hasta la pistola en el pollo. La fantasía de la gente no conoce límites. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuáles de estos hallazgos te han parecido los más delirantes? ¿Y crees que todos estos intentos son una manifestación de desesperación o de estupidez?
Escribe tu opinión en los comentarios y no olvides dejar una historia que te gustaría añadir a esta lista. Hasta el próximo episodio.